Bueno, vamos a comenzar capítulo 5 de Primera de Pedro. Dice así la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Bueno, vemos acá la palabra, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, acá lo que está diciendo en sí la palabra está dirigida, o sea, esta parte, a los ancianos, como le pide. Y los ancianos entendemos que son los líderes de la iglesia, porque está hablando de los que van dirigiendo, yo digo, como dice él, como dice acá en este caso Pedro, yo también anciano con ellos. Yo entiendo que son ancianos también de edad, pero también dirigentes. ¿Por qué? Porque vemos acá que le encarga la grey. En este sentido, ¿por qué lo digo? Porque podemos tomarlo también como ancianos espirituales, pero siempre los ancianos espirituales en este caso utilizan una palabra como diácono, y en este sentido acá lo está utilizando, si ustedes van al original griego, lo está diciendo como un anciano en el sentido de obispo también. Y el obispo está hablando del pastor, también dirigente. Entonces, bueno, podemos tomar de las dos formas, pero yo creo que son dirigentes, para mi entender, son dirigentes, pero también ancianos en edad, porque después en el versículo 5 va a hablar de los jóvenes. Más o menos a grandes rasgos le toco, no recuerdo muy bien, porque me faltó un poquito de repaso en la lectura, pero a ver, cuando dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, en este caso, Pedro se presenta, yo también, que soy participante de la gloria que será revelada. Esa gloria, vamos a hacer una breve introducción acá, porque no es el tema principal. La gloria que será revelada es la salvación misma, la manifestación del Cristo resucitado, o sea, ese reino. Ese es el tiempo de la salvación. Y vamos a tocar con respecto a ese versículo, en Romanos 8:18, para ver, no va a haber mucha explicación, pero sí una breve introducción, para no dejar pasar por alto este detalle de la gloria que será revelada, como dice él. Dice así la palabra, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Vemos acá la palabra. No son comparables. Entonces, las aflicciones del tiempo presente está hablando de un tiempo de persecución. Y ese tiempo claramente eran los padecimientos de los cristianos. Dice, no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, vemos el 19, no el 20, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que le sujetó en esperanza. La creación fue sujetada a vanidad. Y acá nos tenemos que hacer una pregunta para poder entender estos versículos. Y dice, la creación fue sujetada a vanidad. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchos estudios bíblicos, en muchas escuelas bíblicas, la manera de entender es natural. Y esto es lo que me enseñaban a mí
cuando yo iba a la escuela bíblica, que la creación misma, como dice Gime, dice, después en el versículo siguiente, entonces que la creación está hablando de la parte de los animales, de las plantas, eso es lo que enseñan. Pero dice, fue sujetada a vanidad. Y si vos te pones a analizar un poquito de esta palabra, ¿acaso los animales o las plantas piensan? Dice, fue sujetada a vanidad. La vanidad que podemos tener en nuestra mente, vanidad de vanidades, como dice la palabra del Señor, y en sí no tiene sentido. Cuando habla de creación, está hablando del nacimiento que tenemos nosotros, nuestra primera creación, como creación de Dios, pero todavía no hijos, y dice así la palabra, 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, o sea, ellos estaban esclavos en la corrupción, no tiene sentido, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, a eso mismo vemos acá la palabra que nacemos y fuimos formados en delitos y pecados, ¿no? Dice, entonces dice acá la palabra, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios son libres. ¿Por qué? Porque el Padre mismo dice, si el Hijo de Dios lo libertare, seré verdaderamente libre. Y si Él es la esencia de la liberación en el pecado, vemos que justamente vamos a ser libres de esa opresión, de ese tormento o lo que fuere que nos ata a la vida de sufrimiento. Y vemos acá la palabra también en 1 de Pedro 1:5, yo lo voy a leer directamente, dice así la palabra, para que la salvación, en la segunda parte, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Lo leo el versículo completo? Que soy protegido por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y siempre tenemos el último tiempo, el postrer tiempo, otro tiempo, tiempo nuevo, el segundo tiempo, vemos que es la salvación, mediante la fe, dice acá la palabra, mediante la fe para la salvación que está preparada. Ahora, ¿qué estuvo preparada en ese tiempo? Cuando iba a venir el Cristo. La salvación de esa cosa, o sea, en esa palabra se está hablando todo, para la salvación que está preparada, porque todavía no había salvación, para ser revelada en el último tiempo. ¿Y cuándo se reveló esa salvación? ¿Cuándo se manifestó la salvación? Justamente cuando Cristo murió en la cruz. Entonces ahí derramó el poder, no solamente, como dice, agua, sino agua y sangre. Y vemos en 2 de Tesalonicenses 2:14, dice así la palabra, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para el que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria, la manifestación, la salvación, está hablando, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para a donde Él está, nosotros también vamos a estar. Él está sentado con Dios, nosotros también, de la misma manera, como dice la palabra. Entonces, Él los llamó mediante el Evangelio, dice, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gloria acá lo llama. Entonces, dice, mediante el Evangelio. Cuando dice el Evangelio, ahí tenemos que empezar a reflexionar. El por qué está escrito mediante el Evangelio. No dice la ley. Y ahí nos damos cuenta que está hablando de ese tiempo de manifestación de salvación. No mediante la ley, sino mediante la buena nueva que traía Jesucristo. Y Jesucristo habla de su sacrificio, del tiempo de la manifestación, tiempo de salvación, tiempo de liberación. Dice acá la palabra, 1 de Pedro 1:13 también. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Dice, vístanse de entendimiento, eso está diciendo. Vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrio en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente, dice, vuestra esperanza. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Completamente en la gracia. Cuando dice completamente ponga la esperanza en la gracia, ¿qué está diciendo? En Jesucristo. En Jesucristo. No en la ley, porque Jesucristo la realidad ya no es la sombra, sino dice, como dice,
la imagen misma de Dios. Entonces, vemos acá la palabra, como dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. ¿Y la gracia qué quiere decir? Regalo, regalo. Un regalo no se hace merecimiento, Él te regala la salvación. Entonces, vuestra esperanza en el regalo que se os traerá en la revelación de Jesucristo, la salvación que se va a traer cuando se revele o resucite Jesucristo. Eso está diciendo. Bueno, verso 2, ahora sí vamos a entrar, cuando dice la palabra acá, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, ¿cómo? Voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Bueno, esto vamos a llegar hasta acá hoy, porque lo quiero dividir en dos partes porque es muy largo, y mañana encaramos el 3 y el 4. Dice así, aunque diría todo junto, pero no me da el tiempo, dice así la palabra, apacentad la grey de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente. Dice, no por fuerza. ¿Qué se le viene a la cabeza a ustedes? A ver, díganme algo que se les ocurra. No, sin temor a equivocarse. O sea, esto ya lo enseñé, pero por ahí uno, como es oidor olvidadizo, no lo sabe. No por fuerza. ¿Qué quiere decir no por fuerza? Y no pedirnos por ahí, violentamente inculcarle. Bueno, eso es siempre lo que entendemos. Yo lo entendía antes así, pero ya lo había dado de la nueva manera. Bueno, dicen, cuiden del rebaño de Dios, que Dios le ha encomendado, que le ha encargado. Hágalo con gusto, dice, eso voluntariamente, no de mala gana, no por fuerza, no por esfuerzo propio, que tengo que predicar, porque es mi obligación. Sí, sabemos que es la obligación, pero no debería ser así. Debería ser con ánimo pronto, como dice acá la palabra. Y dice, hágalo con gusto, no de mala gana. Y dice, no por ganancia deshonesta. Entonces, cuando dice no por ganancia deshonesta, acá dice, en esta traducción, ni por el beneficio personal que puedan obtener de eso, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir? Sino porque están deseosos de servir a Dios. ¿Y cuándo vamos a estar deseosos? Nos preguntamos. Si sentimos la presencia del Señor, va a haber deseo. Si hay fortaleza espiritual, va a haber deseo. Si hay comunión con Dios, va a haber deseo. ¿Por qué? Porque el Cristo va a clamar en nosotros, va a hablar en nosotros. Y va a salir como pluma de escribiente muy ligero, como dice la palabra. Porque de la abundancia del corazón habla de la boca. Y si vos estás abundantemente lleno del Señor, tu vaso está lleno, entonces ¿qué vas a hablar? Vas a hablar de la gloria del Señor, porque vos te sentís bien. Entonces vas a expresarlo a través de tu palabra, a través de tu rostro, ni vas a necesitar que te pregunte, porque vos mismo te buscás el hablar la palabra cuando estás lleno de la presencia del Señor, ¿no? Y dice así la palabra también, en otra versión, hágalo con gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada. Y no por obligación, dice, porque se sientan obligados, porque se sienten apretados, porque, es mi obligación, no porque van a hablar mal de mí, no porque mirá soy mal testimonio, no debería ser así. Ni para ganar dinero, es el beneficio personal, o la ganancia, como dice acá, ganancia deshonesta. Vemos acá la palabra, no por ganar dinero. Y muchas veces uno predica porque, tal vez algunos por ganar dinero, sí, porque le trae beneficio personal. Pero otros porque tienen en la cabeza, y si yo no predico me va a tomar el espíritu de miseria y me va a ir peor. Esa es la realidad, puede ser de las dos formas. Y si yo no predico, si me estoy quejando ahora que me falta, mucho más si no llego a predicar. Esto es lo que pensamos en sí. Ahora está también el beneficio personal. Muchas personas te van a predicar. Y si hay un beneficio personal, como en ese tiempo los que predicaban,
cobraban, pero lo está diciendo ustedes. No deben ser por esa ambición personal, porque están ganando dinero, porque es el sustento de ustedes, sino que es porque lo sienten, es porque le nace, es porque la presencia del Señor está muy fuerte. Entonces, a ver, ustedes van a hablar justamente de lo que sienten. Esto debería ser así, pero muchas veces no es así. Hay codicias también en el pueblo de Dios, en los obreros de Dios, que también la ambición personal es una cosa que uno debería cuidarse, porque en eso siempre hablamos del testimonio. Y si servimos y tenemos, o sea, no directamente, pero sí cuando tocamos la plata de los diezmos, la ofrenda, ahí es el tema que se manifiesta. Entonces, esto también es motivo de que hay mucho tropiezo para muchos, digamos, que miran esa parte, el cómo actúa con señorío, con ganancia deshonesta. Entonces, ahí también deberíamos, cada uno, ¿no?, de los siervos de Dios, que nos toca predicar, el pedir perdón para no decidir mal. Y digo una cosa, no solamente la ambición al dinero, porque está, eso no lo voy a negar, pero también en las decisiones. Las decisiones, cuando yo miro de una manera o juzgo de una manera, y cuando juzgo de otra manera al pobre, al necesitado, y cuando juzgo de una manera al que tiene. Usted ve el mismo, dice, vamos ustedes ricos, cuando lo juzgan los ricos, creo que está en Santiago, dice que cuando viene un rico, le dice, siéntate, y lo pone en los primeros lugares. Y al que es pobre dice, siéntate debajo de mi pupitre, no me acuerdo cómo es la versión original que dice, pero bajo mi estrado. O sea, escondido ahí, vamos a decir, no le da mayor valor, mayor importancia. ¿Por qué? Porque no tiene. Entonces, cuando no tiene con qué ayudarte, entonces ahí está el tema del soborno, ¿no? Y cómo a uno le corrompe esa parte, porque sabe que uno va a sacar beneficio personal y de esa vida importa. A ver, ¿por qué? Che, qué raro que no viene más. Uno está preocupado. ¿Por qué? Porque es el que te deja el beneficio personal en sí. Indirectamente esto está muy ligado al gobierno digamos, cuando uno está pastoreando, y por el otro lado, digamos que cuando es pobre la persona, no se le da la misma atención, el mismo valor, la misma importancia. Si no viene, no viene. En total no deja ningún beneficio personal. Y esto se fija mucho. Hay gente que se fija. Hay gente que se fija. Hay gente que se fija y bueno, me dijo una persona una vez, yo nunca lo comenté a esto, tampoco me gusta dar nombre, pero para que tomen como un ejemplo, dice, cuando yo necesitaba, y fue el velorio, no sé qué, pariente de esta persona, dice, yo me fui en colectivo, pero cuando estaba enferma el pariente de otra persona, le llevaron en coche. Entonces ahí vio la diferencia. Entonces son cosas, piedra de tropiezo, que uno a veces lo hace sin darse cuenta. Pero como está ligado el pecado y la equivocación a uno, y hay preferencias personales, y hay también eso de que el soborno, en parte de nuestra naturaleza, entonces tomamos decisiones muchas veces erradas y pensamos que nadie se va a dar cuenta, pero se dan cuenta. Y en ese sentido uno tiene que ser equilibrado como fue Salomón. Ustedes ven el juicio salomónico, que siempre tiene que ser equitativo en las decisiones. Y uno dirá, siempre, porque siempre tendemos a justificar. No, pero yo también quiero tocar de la otra parte, vas a decir, y vas a razonar así, que muchas veces no es equitativo el Señor porque, vos no te estás humillando, entonces permite así. Eso más allá, porque siempre tendemos a aclarar esa parte, pero no tendemos a aclarar la otra. Y como dice acá la palabra también, con respecto al versículo 2, dice acá, ahí ya les digo, Hechos 20:28.
dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear. Dice, tened cuidado de vosotros, o sea, cuídense ustedes, dice, y cuiden toda la grey de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. Y este versículo me hace acordar siempre, cuando dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey de Dios. No dice, cuídense de ustedes, o sea, en el sentido del pecado. Acá lo que está diciendo justamente es, cuiden su vida espiritual. No está diciendo de su pecado, porque siempre tocamos ese versículo que se malinterpretaba también cuando dice, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Y está diciendo, cuida tu vida espiritual y cuida la doctrina, guardá. No te está diciendo, cuídate de tu pecado. Eso ya sabemos por lógica, pero esa es la interpretación real. Y dice, tened cuidado de vosotros, o sea, cuidá tu vida espiritual y también a la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. Entonces, primeramente, nosotros, y si nosotros cuidamos nuestra vida espiritual, también vamos a poder cuidar la grey de Dios. Filemón 1:14 dice esto, Filemón 1:14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como de obligación, sino por tu propia voluntad. Vemos acá la palabra, lo ponemos en contexto. ¿Qué le pedía Pablo a Filemón? Le pedía que lo reciba ¿a quién? A Onésimo, que era esclavo de él. Y él estaba en la cárcel, según cuenta la historia, que le había robado algo a Filemón. Bueno, él fue a parar en la cárcel y bueno, Pablo justamente estaba en la celda y Pablo le predicó. Entonces dice, recíbele como a mí mismo. Pero acá dice en el 14, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera como obligación. ¿Y por qué lo relaciono con el otro versículo? No es por obligación. No es por obligación. Entonces, por obligación dice, no quise hacer nada sin tu consentimiento. Para que tu bondad, tu acción, tu amor no fuera como obligación, obligadamente, o sea que te lo imponen, sino de tu propia voluntad. Y así también debe ser el servicio. Mirá, voluntariamente, como a Filemón le estaba pidiendo, que también estaba pastoreando en su casa, vemos acá la palabra, sino de tu propia voluntad. Entonces, muchas veces hacemos cosas por obligación, porque es nuestro deber, digamos, pero ustedes fíjense que tenemos que llegar en el proceso a que ese amor fluya, ese poder de Dios fluya, que nazca de nuestra propia voluntad, digamos, hacer la voluntad del Señor, predicar, atender a las ovejas. Debería ser el amor de Dios, debería nacer. Pero muchas veces estamos fríos, apáticos, parece carga, más que, digamos, una satisfacción para servir al Señor. Y vamos a tocar acá en Juan 21:15. Juan 21:15 también dice la palabra. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, esta es la versión que tengo, Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿me amas más que esto, Simón? Pedro le dijo, sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Entonces, en este sentido, muchas veces hablamos del amor de Dios, que queremos a las almas, que nos preocupamos, que seguimos y que tenemos fe en la palabra. Sin embargo, esta palabra no se cumple muchas veces. Dice, apacienta a mis corderos. Si vos tenés el amor de Dios, está cumpliendo la regla de Dios, está cumpliendo la palabra del Señor, te estás humillando, como decís, debería haber en tu vida servicio. Esto es lo que está diciendo. Entonces parece que el servicio está para algunos, ¿no? Pero acá está diciendo, si vos me amás, como decís que me amás, vos tenías que estar predicando.
vos tenés que estar hablando de la palabra del Señor. Yo no digo en el púlpito, hay tiempo de proceso, hay tiempo que da libertad, pero te estoy diciendo a cualquier persona. Entonces vos tenés que tener palabra cuando se presenta necesidad. Y hay personas que tal vez pasan 10, 15 años y no predican. Y siempre están sentados, y siempre están bloqueados, y siempre con lo mismo. ¿Y por qué están bloqueados? ¿Es porque se humillan o porque no se humillan? Respondan. Es porque no se humillan fácilmente. Fácilmente nos damos cuenta, las personas que no pueden predicar y que tienen bloqueo mental, es por esto, por la mezquindad de pecado. Aparentemente, sí, obedecen todo lo natural. No le vas a ver que sean malas personas, no te van a contestar, te van a decir todo amén, 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 pero el servicio no está. Entonces, como dice acá, no está cumpliendo la obra de Dios. Si me amás tanto, si me querés tanto, justamente tenés que apacentar. Y yo no veo que salga palabra para predicar en medio de la necesidad. En ese sentido le está hablando el Señor a Pedro. Vos estás haciendo otra cosa menos predicar. Y como dice acá la palabra, en 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, dice la palabra, porque me es impuesta necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala, la comisión me ha sido encomendada. Vemos acá la palabra. ¿Y cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, en sí cuando dice acá, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es mi obligación, está diciendo. Y si lo hago de buena voluntad voy a tener recompensa. Y acá se responde, ¿cuál es mi recompensa en sí? Dice, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Esa es mi recompensa. Ya predicar es una recompensa. Tener el entendimiento es una recompensa. Estar al servicio de Dios es una recompensa. Que te dé palabra el Señor para cada reunión o para cada necesidad es una recompensa. Que te dé, primeramente te la va a dar a vos. Y si te la va a dar a vos, ese pan se multiplica o no se multiplica. Entonces vos tenés y se multiplica para otra. Como la viuda que se le multiplicó el aceite. ¿Por qué? Porque también compartió. Entonces cuando nosotros damos la palabra en sí, eso se va multiplicando. Y en sí, dice acá otra versión que la quiero leer, pues está bonita. Dice, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante o orgulloso, como dice esa versión. Lo hago porque Dios me lo ordenó, Dios me lo manda. Hay necesidad, esto está diciendo. Y pobre de mí si no lo hago, dice en el 16. Y no puedo esperar que se me pague para anunciar la buena noticia, pues no se me preguntó si quería hacerlo, sino que se me ordenó hacerlo. Y esto es una orden del Señor. No le preguntó a Pablo, ¿vos querés hacerlo? Bueno, en sí hay una necesidad. Esta es la versión, vamos a decirlo así. Y 18 dice, pero entonces, ¿qué gano con eso? Nada menos que la satisfacción de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. O sea, lo está anunciando gratuitamente sin recibir nada a cambio, y la satisfacción es que pueda anunciar uno el Evangelio. Y eso en sí te trae satisfacción. A ver, es verdad que en un momento opresiona el enemigo. En un momento te hace dudar, en un momento hay conveniencias personales y todo. Pero cuando uno, se desfasa, pierde el equilibrio, pierde el sentido, pierde el norte, le va robando el enemigo, digamos que eso va trayendo turbación de espíritu. Por eso, ay de mí si yo no anunciare. Entonces, en este sentido, uno si tiene conveniencias personales, yo me podría justificar y digo, bueno, yo no recibo nada de la iglesia, no recibo nada de nadie. Entonces,
Dice, gratuitamente la satisfacción, ¿qué me paga Dios? Podría decir. Bueno, la satisfacción de poder predicar. ¿Por qué? Porque cuando uno predica tiene esa liberación. Y si uno no predica y se tira tranquilamente a lo laboral, sin darle lugar al Señor en el servicio, en este sentido va a traer turbación de espíritu, más razonamiento, más enojo, más opresión, más cansancio, más fatiga y más vacío espiritual, más dureza. Entonces todo eso trae aparejado el mezquinar, el pecado. Yo, por ejemplo, ayer me fue bien. Hoy me estaba yendo bien, pero sé que tengo que poner un límite. Hay tiempo y tiempo. Y tiempo para el Señor. Entonces dije, acá, hasta ahí, es mi parte con el dinero, con mi necesidad. Pero también tengo la obligación con Dios, la obligación con las almas. Entonces, en este sentido, vemos que uno tiene que cumplir. Entonces, para eso te amonesta la palabra. Justamente para darte el discernimiento. La palabra ya está toda revelada, hay que ver cómo la tomamos. Muchas veces confundimos, estaba poniendo a pensar simplemente. Mirá cómo es engañoso el diablo. Muchas veces, como dicen algunos que no quieren trabajar, que son perezosos o son vagos, vamos a decirlo con todas las palabras. Muchas personas hemos visto de acá, y no, ¿para qué vamos a trabajar? Mejor busquemos al Señor, decían, no buscaban en sí, pero estaban en realidad, no es porque quieran buscar al Señor, sino porque son vagos, que no quieren trabajar para su propio sustento. Entonces quieren ser mantenidos. Entonces al vago, como dice, le viene la miseria, dice la palabra. Al perezoso, ¿qué le viene? La miseria como caminante. Entonces cada cosa tiene su lugar. Entonces se disfraza, no, mejor si llama al Señor. En realidad querés dormir, no querés trabajar, siempre está cansado, siempre fatigado. ¿Por qué? Porque te toma un espíritu de pereza. Entonces se confunde, y muchas veces hasta misma persona que tiene un poquito más de conocimiento y un poquito más de oración, se confunde. A ver, dice, no, estaba haciendo un trabajo y me duele toda la cabeza. A ver, ¿por qué te debería doler la cabeza por un trabajo? Si vos le estás dando el tiempo al Señor, entregarle tu cuerpo y no tanto tu mente. Ahí en ese sentido. Podés, mientras trabajás, darle, digamos, tu mente al Señor. ¿Por qué te debería doler la cabeza? ¿Por qué? En realidad se te confunde. Entonces, ahí es cuando la palabra mal entendida, entonces trae turbación. La turbación y decir, el dolor de cabeza te produce también el trabajo, la fatiga, el espíritu de vagancia, de pereza. Entonces, vemos que muchas veces se va confundiendo y uno no está teniendo tanto el discernimiento, y bueno, debería dártelo el Señor y debería dártelo por palabra, para, como dijo Pablo, no ser gravoso, no ser de carga a otro. Y esto lo estoy diciendo porque hubo muchas personas en el pasado acá que se negaban. Yo le decía a una persona, pero vos no te podés morir de hambre. Yo no tengo profesión. En sí soy menos que vos, naturalmente. Vos tenés profesión, vos no te podés morir de hambre. Vos salís a la calle y, como le decía a un hermano también, vos te agarrás un instrumento musical, plata te van a dar, morir de hambre. Y ya cuando le hablas de trabajo y te miran así, porque tienen espíritu de vagancia y justifican las cosas del Señor, o quieren justificar con las cosas del Señor su pereza. Y dice así la palabra también, Miqueas 3:11, dice, Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor en medio de nosotros, dice, juzgan por soborno, dice, adivinan por dinero y se apoyan diciendo, se apoyan en el Señor, como tantas veces algunos se apoyan en la palabra diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? ¿Acaso yo no sirvo al Señor para poder opinar también? Esto está diciendo. Entonces, el falso profeta, o como lo dice acá, sus jefes juzgan por soborno. Entonces, así muchas veces, por el dinero. Entonces, si por ejemplo Ale el día de mañana me diezma todo
Y yo me iba a llevar bien con ella. Y yo tal vez, como lo contaba mi mamá en un testimonio, también a cierta persona le costaba reprender. ¿Por qué? Porque era la que más diezmaban encima, o traían la ofrenda. Entonces costaba decirle. Entonces esa persona voy a ser amigo, voy a ser atendido, atendida con esa persona. Y digamos, si Ale el día de mañana me trae mucha plata, entonces, a ver, va a valer su alma para mí. Porque voy a decir, me está apoyando en la obra. Está bien el apoyo económico, yo no digo nada, pero muchas veces se nos desvía y no apuntamos al pecado de esa persona. ¿Por qué? Porque nos trae conveniencia. Después está el amiguismo, que es otra de las partes también que provoca soborno. Que tal vez yo le puedo decir a todos, reprender delante de todos a algunas personas. Entonces, por ejemplo, con Noelia, si se lo tengo que decir, se lo digo. ¿Cuál es el problema? Tal vez no tengo amiguismo, o con Alejandra, pero si tengo con otra persona amiguismo, sí, pero yo también le digo, dirá alguno. Yo también le reprendo, sí, pero con el otro lo hace escondida, o lo hace personalmente. Pero es más fácil reprender delante de todo, ¿a quién? Al que no sos amigo. Entonces hay soborno ahí. Entonces en esas cosas muchas veces no hay equidad, no hay paridad. Entonces yo creo que hay una ley pareja de Dios ahí. Entonces más bien el soborno está en nosotros. En nosotros. O sea, como siervo de Dios digo, que está en los siervos de Dios esa parte. Entonces dice, no por ganancia deshonesta, esta es la parte, sino con un año pronto. Entonces por soborno ellos adivinaban, ellos profetizaban y le traían buenos augurios. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Y si Ale nos está humillando y el día de mañana diezma, y le voy a decir, no, Dios te lo paga, Dios te va a bendecir, Dios te va a devolver. Y pero si ella nos está humillando, o sea, le tendría que apuntar al pecado para que me siga bendiciendo a mí aparte. Porque cuando yo mando el soborno también estoy atentando contra mi vida. Y en este caso todo el pueblo de Dios en un tiempo fue en cautiverio. ¿Por qué? Porque los profetas eran sobornados. Entonces, no querían decir la verdad. Al no decir la verdad, fueron todos perjudicados, aún los profetas que cayeron en cautiverio. Y dice así la palabra en 1 Timoteo 3:3. 1 Timoteo 3:3. Es fácil reprender al pobre, al que no tiene nada. Total, no perdés nada, si se enoja se va. Hay otro que quiere entrar. El tema es reprenderle a los que tiene la vaca atada, ¿no? Dice en 1 de Pedro 3:3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, dice la palabra, sino amable, apacible y no avaro, no mezquino. Vemos acá la palabra, el siervo de Dios, el obispo, ¿cómo tiene que ser? No codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, en este sentido, uno tiene que pedir perdón. Bueno, está en la codicia en mí, sí, yo soy una persona que sí, todos lo decimos. Claro que todos lo decimos. El tema es después arrepentirnos y obrar, como dice la palabra. Después está la parte que yo cuando predico digo en mi pecado, sí, a mí no me cuesta castigarme, porque yo me castigo, a ver, me cacheteo hasta donde aguanto. Pero si viene otra persona y te pone la mano, ahí es cuando te duele. Entonces la reprensión de la misma manera, yo puedo presentar mi pecado. El tema es cuando me lo dice otro. Y el tema acá, por la ganancia deshonesta, vemos acá la palabra. Yo puedo decir, sí, tengo codicia, sí, tengo esto, sí, tengo esta perfección, sí, tengo todo en sí. Pero ¿qué pasa? La palabra que me dice, me tengo que presentar como ejemplo de los demás, como ejemplo. Y ahí está cuando invalidamos la otra palabra que dice. Y bueno, ustedes tienen que tomar igual, porque el pastor también tiene su efecto, y el pastor esto, y el pastor tiene lo otro, y el pastor, pero el pueblo se tiene que sujetar igual. ¿Qué dice? Sé ejemplo de la grey, o no dice así. Entonces la responsabilidad de quién es primero. Muéstrate en todo como ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo. ¿Quién tiene que ser el primer espejo para que el pueblo siga su camino? Como dijo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces hay un ejemplo, hay una guía. Entonces vos,
como obispo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, tenés que proceder según la palabra, siendo ejemplos a eso, no dejándote sobornar. Entonces ahí está la equidad, no es que se sujeta, a veces se puede sujetar una, dos veces, si voy patinando, va engendrando enojo en la gente. Y después la gente no quiere venir, y yo digo, bueno, no se humilla suficientemente. No se humilla porque mira mi pecado, y yo soy hombre también. Sí, somos hombres, pero vamos a la perfección. Entonces, lo que hice de mal, hoy me arrepiento para rectificarme, para no volverlo a hacer. Y puedo patinar tal vez un par de veces más. Pero después tiene que ir cambiando mi imagen, conforme a la gloria de Dios, conforme a la semejanza de Dios. Y ahí está, hermano, de las grandes fallas, que justificamos todo en la obediencia. Alguno le pregunta, a ver, pero esto está mal, le decía. Y bueno, lo que pasa es que el pastor o la pastora me mandó así y bueno, yo obedezco nada más. ¿Obedeces qué? Una obediencia tiene que estar bien entendida y tiene que estar bien entendida por la palabra. Está bien la sujeción, pero vos la debes entender el porqué y debes discernir por palabra el porqué, si está bien o está mal. Entonces, en ese sentido hay una sujeción, sí, pero no una sujeción al pecado, una sujeción a las equivocaciones. Entonces, ¿a dónde puedo llevar la palabra de David? David con Saúl. David no se levantó contra Saúl, pero tampoco siguió su camino. Entonces, en ese sentido, no hubo sujeción de David hacia Saúl, o el respeto por ser rey. Dice, él es un ungido, pero tampoco siguió el mismo camino, no apoyó el mismo camino de Saúl. Entonces, en ese sentido, uno tampoco, a ver, yo le digo, che, Alejandra, obedéceme, a ver, y mira, lo que podés hacer, agarré y pegarle un palazo a esta chica, no me la banco hasta... ¿Cómo te llamas? Noelia. No me la banco porque habla mucho. Pegale un palazo, por favor, no la aguanto más. Y agarré y bueno, me voy a sujetar al pastor, va y le pega un palazo. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Entonces, todo mediante la palabra. Entonces, por eso debemos presentarnos todo como ejemplo y debemos entender la palabra. Cuándo sujetarse y cuándo no. Hay cosas que muchas veces el pastor puede estar borracho espiritualmente o equivocado. Entonces no vas a obedecer cosas que están fuera de la palabra, si te da el discernimiento del Señor, a eso es lo que voy. Siempre sabemos que el pastor siempre va a tener más entendimiento, pero a veces puede estar borracho espiritualmente. Y a veces obra. ¿O se acuerdan mi mamá cómo dijo una vez? Lo hizo levantar todo contra los vecinos y se armó la pelea. ¿Está bien o está mal? Ustedes se sujetaron, pero ¿está mal o está bien? Y está mal. Está mal, entonces esas cosas debemos tener discernimiento. No, yo solamente me sujeté y la pastora me dijo que le tengo que ir a romper toda la casa y lo hice. Se piensa que eso va a apoyar a Dios. No nos engañemos. Las cosas que están mal hay que decirlo, hay que denunciarlo con todas las letras. Está mal, a eso es lo que voy. En Juan, me dice, Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, y de quien que no es el pastor, dice, y de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, dice, huye, y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Así también el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vemos, es asalariado. Y eso con respecto a la ganancia deshonesta. Es asalariado. Entonces, el asalariado huye, ¿por qué? Porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué le importa? Le importa la plata, el money, le importa la ganancia, porque el día que no hay más entrada acá, se acabó la santidad, se acabó el servicio, se acabó la humillación, no hay más, no hay plata, no hay posibilidad, no hay entrada. Entonces, ¿lo estás haciendo de corazón porque Dios te lo demanda, porque vos sentís la presencia del Señor o simplemente por obligación? Y en ese sentido, hermano, también tenemos que hacer un poco de mea culpa, en el sentido de que si uno no siente la presencia del Señor, a ver,
yo me pongo a meditar esto porque me estaba acordando de una vez, había un primo muy crítico para con nosotros. Y bueno, después empecé a predicar, pero sentía en ese, creo que fue un año entero que me apoyó el Señor, fue un año entero, hermoso, 2012, y sentía grandemente el poder de Dios, me daba palabra, le oraba a todos, hacía después de la reunión hacer pasar a las demás personas, y bueno, él pasaba y dice, ahora sí me da, tengo ganas de venir siempre a la reunión, ahora sí me dan ganas, de esta manera sí, claro, porque veía que se llenaban todos, y que yo mismo, siendo uno de los predicadores, estaba lleno de la presencia del Señor. Entonces, se fluía el poder de Dios en mí, aunque yo no estaba en ese nivel espiritual, pero el Señor por su misericordia me usaba mucho, y por la necesidad, y por todo, ¿no? Un poquito de mínimo de búsqueda, entonces me daba mucho en ese sentido. Y dice, ahora sí me dan ganas de venir. Entonces, me ponía a reflexionar, si las personas no vienen, ¿es porque no les interesa? Y a veces puede ser. Pero cuando hay poder de Dios, la mayoría va a estar interesada en venir. Y va a venir con ganas. Y va a querer traer otra alma, porque esa misma palabra le va a tocar, y ese mismo Espíritu de Dios que transmitimos le va a transmitir a ellos, y va a ser contagioso, y va a atraer a otros. Va a predicar a otros. Y eran tiempos que aparecía uno, aparecían dos, aparecían tres. ¿Por qué? Porque se sentía la presencia del Señor y traían a otros nuevos. Hubo distintos tiempos. También la reunión de jóvenes, yo me acuerdo cuando la dirigía en ese tiempo, una etapa estuvo linda, y bueno, en sí, cuando yo ya no di más y se cerró para mí la reunión de jóvenes, me acuerdo que se enojaron algunos chicos, porque dice, justo que estaba tan linda la reunión, bueno, yo lo quería hacer a mi forma en sí, y traía siempre gente joven, y le hacía un ambiente aparte para que no se me mezclen, porque sentía que había más libertad. Bueno, había instrumentos que estaban en desacuerdo, y en este sentido, bueno, fui atacado, y bueno, en ese sentido yo me enojé, dije, no voy a dar más las reuniones de jóvenes, ustedes encárguense, yo no lo siento así, yo doy o dirijo de otra forma, la que Dios me da. Y bueno, se terminó. Empezaron a dirigir otros, y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que eran 2 o 3, eran siempre lo mismo, y empezó a ser de la manera bien antigua, y hasta que se cerró la reunión de jóvenes. A ver, ¿por qué? Porque ya no hubo el fluir del poder de Dios. Y en este sentido también hay muchas equivocaciones cuando lo queremos encasillar en una forma de dar. A cada uno yo creo que le da diferente. Siempre respetando la palabra de Dios, la forma de Dios, digo, si hay palabra y oración, y cada uno dirige de distintas maneras, porque a cada uno le da talento de una forma en sí. Eso yo nunca me voy a oponer, ¿no? Porque yo creo que a cada uno le da un talento en sí, a cada uno le da una manera en sí, un don, una capacidad especial de transmitir. Entonces yo no me voy a meter en ese